La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Marcelo Torres Cofiño es presidente nacional del PAN. Marcelo, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Hola Juan, muy buenos días a ti, Marcela, por supuesto, y el gran auditorio. Y bueno, Marcelo, pues para definir la postura de tu partido en torno a las acciones y decisiones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a un mes de que tome posesión. Bueno, mira, por un lado, únicamente, pues de entrada decir que este ejercicio tan cuestionado, antidemocrático, simulado, sin representatividad, pues obviamente arroja un gran perdedor, en este caso México, sin duda, y el mismo Andrés Manuel López Obrador. Siempre lo dije y lo dije con mucha claridad, esa consulta pues era una burla, era una payasada, era un engaño, y únicamente pues pintó a Andrés Manuel tal y como es, una persona intolerable a la crítica y al señalamiento, un represor ante el mismo periodismo cuando se siente agredido o que simple y sencillamente no comulgan con sus posturas o con sus ideas. Pero hay que aprender a leer de todos estos mensajes, pues me parece muy importante, de cuando Andrés Manuel pues se refiere a estas frases de que les guste o no les guste, o vayan acostumbrando, o el me canso ganso, son verdaderamente muy claras. Nadie se puede oponer a sus caprichos y que solo será su voluntad. Y hay que recordar aquella frase de algunos años de al diablo con las instituciones. Y a partir de todo ello, creo que es importante definir las dos grandes problemáticas. Uno sí es definitivamente el tema del aeropuerto, pero el otro es la acción, es el actuar, es la decisión tan burda de Andrés Manuel. Hay definitivamente varias líneas jurídicas y otras más que por supuesto estamos analizando, pero tiene que ser de una manera muy objetiva, porque es un paquete en distintos ámbitos que hemos analizado, en donde se tocan diferentes instancias jurídicas para poder llevar a cabo un ejercicio global contra la consulta, porque el gran problema es, como te lo decía, pues que la democracia requiere de demócratas, y cuando hay una confusión o una pseudodemocracia por pseudodemócratas, pues se ponen en riesgo los verdaderos ejercicios de una consulta popular o de una consulta democrática. Ahora, Juan, para que un Estado tome decisiones, o un gobierno tome decisiones sobre el Estado, pues hay dos maneras de hacerlo. Uno es de una manera científico-administrativa, que para eso se requieren pues de los canales y de los conductos administrativos a través del aparato administrativo, para que se tomen decisiones adecuadas. Y por otro lado, pues también está el propio artículo 35 de la Constitución, que prevé el mecanismo para que cuando se quiera consultar al pueblo a través de un ejercicio de democracia directa, pues se puedan tomar pues de las mejores decisiones gubernamentales. Y de eso se trata el criterio pues objetivo que está pegado a la ley de la Constitución. Ahora, la única manera, Juan, de trasladar del pueblo la responsabilidad de tomar una decisión sobre asuntos de gobierno, pues es la propia Constitución la que marca a través de esta figura de la consulta popular. Ahora, yo lo que te puedo decir es que, ¿cuáles son los problemas de no haberlo hecho así? Bueno, pues primero, que no lo organizó el INE. Dos, que no hubo una ubicación objetiva de las casillas con un método que permite el acceso universal, que no hubo una pregunta objetiva avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no hubieron funcionarios de casilla ciudadanos cuidando los votos de la consulta, porque quiero recordar que fue gente de Morena, todo lo hizo Morena, un partido político, que no hubo representantes de cada una de las posturas de la consulta, que no hubo tampoco pues una impresión de boletas con candados de seguridad, ni con medidas fidedignas, ni que se cuidó, por supuesto, tampoco la cadena llamada de custodia. Ahora, ¿cuántas boletas se imprimieron, Juan? Pues las cifras que han dicho es que iban a imprimir entre 500,000 y 1 millón de boletas. Ahora dicen que votó más de 1 millón de personas. ¿Cómo se resguardaron los votos, Juan? ¿Dónde está la certeza de los centros de votación? ¿Cuáles fueron los votos de cada casilla? ¿Qué acta se imprimió y qué acta se llenó en cada una de las casillas para darle certeza a la votación que se verificó en cada una de estas? ¿Quién elaboró y dónde están las actas de escrutinio? Es decir, hay una serie de irregularidades, situaciones verdaderamente graves en torno al mal uso que se le da a la consulta, porque está totalmente apartada de lo que establece la Constitución. Esto es muy importante recalcarlo y decirlo. Pero otro gran problema
es que pues esta confusión de decisiones administrativas advierten entonces pues que hay un traslado de una decisión no al pueblo, sino una consulta que no tiene valor legal y que pues eso implica, por supuesto, varias acciones que vamos a emprender. Sin embargo, discúlpame que te interrumpa, Marcelo, pero ya el Poder Judicial de la Federación ya determinó ante la demanda de amparo que se presentó en contra de la consulta, el Poder Judicial ya dijo que independientemente de los resultados de esa consulta, a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tiene el poder constitucional de hacer caso o no a esa consulta. E independientemente de ello, ya dijo, la consulta ya, los mexicanos hablaron, aunque no hayan sido los mexicanos, ni sea representativo, ni con todos estos argumentos que tú nos estás poniendo sobre la mesa. Él dijo que ya, definitivamente la cancelación del aeropuerto de Texcoco ya está, e incluso ya empezó a hablar con algunos de los constructores. Dábamos cuenta de lo que dice la columna Templo Mayor el día de hoy con dos de estas constructoras que son Hermes e ICA. Pero más allá de ello, Marcelo, como que se ha centrado toda la atención o la mayor parte de la atención se ha centrado en el nuevo aeropuerto internacional de México, que sí es importante, pero hay otras cuestiones también que son muy, muy importantes, que me gustaría conocer tu punto de vista, porque estamos hablando ya, por ejemplo, de una propuesta de utilizar las reservas internacionales para el cumplimiento de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y por el otro también esta otra iniciativa de ley antilatifundio que se va a presentar y que va a echar por tierra a la actual ley agropecuaria. Son temas torales, fundamentales en la vida económica del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto como presidente nacional del PAN? A ver, Juan, estamos sumamente preocupados. Te insisto, esto sí es el tema del aeropuerto y es una cuestión que me parece que un análisis distinto, pero es efectivamente lo que tú estás diciendo. Las ocurrencias, los caprichos, la irresponsabilidad, porque ciertamente pues Andrés Manuel hizo una serie de propuestas en campaña, de promesas en campaña, que no va a poder cumplir, y entonces ante la amenaza de lo que hablan de hacer uso de las reservas, oye, pues es evidentemente serio, es evidentemente grave, viene una situación muy compleja para el país. Lo estamos viendo en los mercados, lo estamos viendo precisamente con las calificadoras, con los inversionistas que están retirando sus inversiones, ya muchos de ellos. Hay que recordar que tan solo en el mes de julio y de agosto hubo un retiro por el orden de 538 millones de dólares de inversiones en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué es lo que está sucediendo, Juan? Que México no está creando confianza, que los inversionistas pues ponen su dinero en cualquier parte del mundo donde consideren que existe la certeza jurídica, que existe la seguridad y que por supuesto hay un retorno de su capital más los dividendos, que es totalmente válido. Pero todo esto genera empleo, y esta es la parte que a mí más me preocupa, que al momento los ciudadanos, Juan, no han percibido en su bolsillo esta situación que está evidenciando Andrés Manuel López Obrador y está poniendo en la vitrina ahora sí que somos el patito feo del mundo, porque México logró durante 20 años ganarse una confianza ahora sí que te puedo decir mundial a efecto de atraer inversiones. México está en el lugar número 12 a nivel mundial, que no es poca cosa, la verdad. Sin embargo, hoy está retrocediendo. Esta es la parte que es verdaderamente grave. Yo te quiero decir que entre todo esto existe una confusión entre gobierno y partido político, porque hay que recordar, Juan, que los regímenes totalitarios en el mundo pues suelen confundir entre las acciones del partido y las acciones de gobierno de políticas públicas. Y nunca antes en la historia se había visto que una consulta con una organización y financiamiento hecho con la estructura de un partido político pues sea el cauce para la toma de decisiones administrativas. Jamás en la historia se había visto esto. Lo grave de este ejercicio va más allá de si debe optarse por el aeropuerto. Lo grave de fondo radica en que pretende que decisiones gubernamentales sean decididas con mecanismos organizados
por el brazo ideológico del partido que lo llevó al gobierno, obviamente Andrés Manuel. Esto solo pasa con la Asamblea Nacional de Cuba y con el Partido Popular en China. Entonces, no sé si esto te diga mucho, pero estas son alarmas. Mira, hoy veía una nota de Andrés Manuel en el sentido que decía que ya había pasado la turbulencia, que había pasado la tormenta. A ver, perdón, la alarma sísmica sonó y no sabemos de cuántos grados es este temblor que tenemos en puerta. Y por ello es que el Partido Acción Nacional, pues desde luego que va a emprender una serie de amparos en el momento oportuno, porque insisto, al momento pues tenemos la nada jurídica. ¿Por qué? Porque esa encuesta no tiene ningún valor y que al momento, pues al no ser el presidente en funciones, pues no ha optado o no ha decretado la cancelación de todos estos contratos. También quiero mencionar, Juan, que es un aspecto muy importante, que vamos a emprender, bueno, ya lo hicimos desde el día de ayer, hemos presentado distintas solicitudes de transparencia, de acceso a la información pública que están dirigidas tanto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Grupo Parlamentario de Morena en ambas cámaras, a efecto de que, bueno, incluso hasta la misma casa o la casa de transición. ¿Por qué? Pues porque es importante el saber de dónde vienen todos estos recursos, porque es importante transparentarlos. Hay que recordar que los partidos políticos pues se manejan recursos públicos y por ende pues tienen que transparentarse. Han dicho que van a hacer un análisis, que van a informar a la opinión pública cuánto se gastó, no lo han hecho y por supuesto que no ha sido exhaustiva la propia información que han dado. Dicen que solamente se gastó 1,5 millones de pesos, que fue por legisladores de Morena. Queremos ver los recibos de cada legislador, pero que los enseñen ya, no en próximos días para que puedan armar artificialmente todo. Queremos que nos informen quiénes fueron las empresas que fueron contratadas para imprimir el papel de las boletas. Queremos que nos informen qué empresas fueron contratadas para la administración de las personas que contaron los votos, que por supuesto una consulta popular deben haber sido ciudadanos que ya sabemos que no lo fueron. Queremos que se nos informe pues cuál fue la empresa contratada para la instalación de las mamparas, para el traslado de las mamparas en todo el país, que nos informen todo lo que tiene que ver con motivo de esta consulta, que no sabemos que es oculto, y bueno, pues a quienes están trasladando fiscalmente este gasto, porque pues si se le pagó una empresa, esta lo debe hacer y de dar, por supuesto, un servicio, emitir una factura. Queremos saber a nombre de quién están hechos todos los documentos. Hay demasiadas dudas en este sentido, Juan. Claro, Marcelo, bueno, discúlpame que te interrumpa nuevamente, pero ¿no será que nos estamos centrando demasiado en el árbol de la consulta y estamos dejando de ver el bosque de todo lo que esto implica? Porque independientemente de que se comprueben todas estas irregularidades, que muchas de ellas ya han sido comprobadas de la consulta, a final de cuentas no va a servir para nada. Porque si ya es la voluntad del presidente electo al tomar posesión el 1 de diciembre y el propio Poder Judicial de la Federación así lo dijo, la consulta no va a valer para nada. Si él toma la decisión y tiene la mayoría en el Congreso y tiene la mayoría de los congresos estatales, incluso tiene hasta el poder de cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿no crees que sería mejor ya dejar por la paz lo de la consulta y en centrar la atención en lo que sigue después de esa consulta y en lo que sigue después del aeropuerto, pero no solamente del aeropuerto, sino de todas estas iniciativas de ley que ya están entrando en el Congreso de la Unión? Sí, definitivamente, Juan. Esto es el inicio apenas, es el carácter que estamos mostrando Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que en el Congreso yo tengo pues una comunicación directa con los dos grupos parlamentarios, pero también es muy importante ahora la voz de los ciudadanos. Yo de verdad celebro que haya pues más organismos de la sociedad civil, organismos empresariales que por supuesto alcen la voz, que exijan, porque lo que estamos viendo en este país y lo he dicho con mucha claridad, es la antesala de Venezuela. Estamos a capricho de una sola persona, ni siquiera de un grupo parlamentario. Allí es la voz de Andrés Manuel la única que juega, es lo único que se hace y se cumplen sus caprichos. Y esto definitivamente es lo que está poniendo en riesgo
pues, la estabilidad financiera, sí, la económica, pero también la social. Y esto es donde va a afectar, porque sin duda, y lo estamos viendo con los resultados que estamos teniendo ya con la inflación y con la espiral inflacionaria, lo estamos viendo con el precio del dólar y todo esto. Ya está teniendo una repercusión que todavía no lo sentimos en el bolsillo, Juan, pero que el Partido Acción Nacional, como la segunda fuerza política en el país y como la única oposición responsable y seria que existe, vamos a estar muy atentos, vamos a trabajar y estamos trabajando muy de la mano, tenemos mucho todavía por hacer definitivamente, de poder legitimar nuestras acciones, nuestras decisiones y trabajar, pues ahora sí, con el sector productivo del país, con la gente del campo, con los estudiantes, con todas las clases en México. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso el que tenemos, pero necesitamos de la ciudadanía, necesitamos alzar la voz y mostrar verdaderamente lo que es nuestro país, Juan. Es una situación sumamente compleja, eso es lo que viene, es lo que nos preocupa. Todas estas ocurrencias que no tienen pues una razón, que no tiene un fundamento, sino un capricho, es lo que verdaderamente preocupa. Marcelo, y precisamente la ciudadanía se está manifestando, tenemos participación del auditorio, no sé si me puedes permitir que vayamos al corte y regresamos contigo, ¿te parece? Sí, por supuesto. Continuamos con esta charla con Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del PAN, y le pedimos que se quedara un par de minutos más porque hay participación del auditorio y lo comparto contigo, Marcelo, lo que nos dicen. María del Carmen Rodríguez comenta lo siguiente: son loables las actitudes y las conductas por parte de los panistas y los priistas que están tratando de meter en cintura a los morenistas, principalmente Andrés Manuel López Obrador, pero le recuerdo la leyenda de David y Goliat. Me parece que en este caso David es el PAN que está luchando contra un Goliat en el que desgraciadamente todo parece indicar que la leyenda no se va a cumplir como en la Biblia. Aquí Andrés Manuel López Obrador tiene el poder y los panistas, por desgracia, lo perdieron. ¿Qué opina el invitado? No, mira, verdaderamente, Juan, estoy muy preocupado. A nadie puede, pues, o debe sorprender lo que está sucediendo en México, Juan. Lo advertimos antes y durante campaña presidencial. López Obrador era y es hoy una amenaza para el país. Mira, independientemente de la construcción o continuación de la obra del nuevo aeropuerto, pues López Obrador ya atentó contra las instituciones, contra el Ejército y la Marina, contra la Auditoría Superior de la Federación, contra el INE, contra el INAI, contra la prensa fifí. Sí, Juan, es decir, fíjate nada más, Andrés Manuel, pues caprichosamente decretó cancelar esta obra que es muy urgente y necesaria para el país, y además, insisto, pues es un tema de urgencia, no es un capricho. Sin embargo, pues vamos de reversa, se está decretando lo que él quiere, porque yo estoy convencido, Juan, que en campaña Andrés Manuel se metió en una ratonera, se metió en un callejón sin salida y no supo salir de él. Y entonces la manera más sencilla de justificar sus decisiones equivocadas, pues es ahora culpando a la propia ciudadanía, a las 747,000 personas que representan el 1% del padrón nacional. Dice, pues ahí está el pueblo fue inteligente y sabio y ahí fue lo que recibieron. Eso es cobarde, Juan, eso verdaderamente es irresponsable. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, México ocupa de un estadista, de un hombre, una mujer preparado, capaz, que conozca los problemas, que plantee soluciones, que tenga una visión muy clara del mundo, del desarrollo. México tiene que ir a la vanguardia y estamos regresando al pasado. Me preocupa mucho que desde campaña, Juan, Andrés Manuel propuso regresar al modelo de desarrollo económico estabilizador. Hay que remontarnos a los años 60 y 70. Bueno, esto fue una bomba, era una bomba de tiempo que tarde que temprano nos iba a explotar, y ahí están las consecuencias. Tuvimos, obviamente, que regresar al pasado, tuvimos inflaciones verdaderamente críticas, muy sumamente complicadas, y están las consecuencias, Juan. Pero pues aquí es muy importante, necesitamos de todos, necesitamos de la ciudadanía, necesitamos salir adelante. El país es un país muy fuerte, lo más valioso es su gente,
Y mira, me llama mucho la atención, hoy por la mañana me llamó una persona que durante campaña, yo no tenía registrado su teléfono, me puso un mensaje y ya después me reporté con él. Me dijo, Marcelo, tenías razón. Lo que porque me lo encontré en el aeropuerto en la Ciudad de México, platicamos y él me daba su punto de vista. Él me dijo, yo voy a votar por Andrés Manuel, y me dio sus razones. Pues mira, el tiempo me dio muy rápido la razón, Juan. Por supuesto que no lo celebro, me preocupa porque lo advertimos, lo dijimos, y ahí están las consecuencias. Hoy existe un gran temor de los mexicanos, y bueno, no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos actuar, tenemos que ser muy responsables y salir adelante, Juan. Muy bien, Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del PAN, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Les mando un fuerte abrazo, Juan, a ti y a Marcela, de todo el gran auditorio. Gracias. Gracias. Buenos días.